Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Seguimos estudiando nuestro libro de Josué y hoy, lecciones de una derrota. Josué 7 del 2 al 5 nos dice: Después José envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Beth-aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué diciendo: No suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 hombres o 3,000 hombres, y tomaremos ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, y cuando huyeron delante de los de ahí, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Severín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Este día vamos a estudiar la derrota con el pueblo de ahí, sus causas y sus enseñanzas para nuestra vida. Como vimos en el estudio anterior, el pueblo de Israel, comandado por Josué, había tomado una gran victoria espiritual y material conquistando Jericó, una ciudad grande que fue entregada en las manos de los israelitas por el poder de Dios a pesar de sus altos muros. Luego de esa victoria, Josué consideró que conquistar las pequeñas ciudades sería algo sencillo, sin mucha dificultad, por lo cual asignó solamente 2,000 o 3,000 hombres, porque era ahí una ciudad muy pequeña. Pero para sorpresa de Josué y de todo el pueblo de Israel, los de ahí derrotaron a los israelitas y los hicieron huir delante de ellos. Fue una derrota inesperada para los israelitas. Esa derrota no estaba en sus planes, fue totalmente inesperada, pero Dios así lo permitió. Apliquemos esto a nuestra vida. Igualmente a muchos de nosotros nos ha pasado o nos está pasando esta situación que son inesperadas, que no estaban dentro de nuestros planes, nuestros pensamientos, que algo como lo que estamos viviendo no podría pasar. Nunca pensamos que fracasaríamos en lo que emprendimos, nunca pensamos que las cosas fueran a salir mal. Pero recuerda esto, que cada fracaso le enseña al hombre algo que necesita aprender. Y también el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Veamos primeramente lo que este fracaso produjo en el pueblo de Israel. Versículos 6 al 9. El pueblo se desanimó y se llenó de temor, tal y como decía el versículo 5. Y los de ahí mataron a 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Severín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. También vimos que el pueblo se enojó contra Dios. Versículos 6 y 7. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán». Mira que trataron de razonar con Dios sobre lo mal que él quedaría delante de los pueblos vecinos al darse cuenta de la derrota de Israel. Y exactamente esas son las mismas actitudes con las que muchos tenemos para con nuestro Dios cuando hemos fracasado. Enojo, desánimo y queriendo demostrarle a Dios lo mal que le queda delante de la gente por la situación que estamos viviendo. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que provocó que Israel tuviera una derrota en lugar de victoria? ¿Que tuviera tristeza en vez de gozo? ¿Cuál era la causa? La palabra de Dios nos declara que tenemos que saber que ninguna derrota viene sin causa, tal y como dice Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora analicemos las derrotas de Israel y apliquémoslas a nuestra vida. En el texto que hemos leído podemos identificar las 3 causas principales de la derrota de Israel.
que también pueden ser las mismas causas de nuestros propios fracasos en distintas áreas de nuestra vida. Primera causa, no buscaron la dirección de Dios, tal y como vimos el versículo 2 y 3. En el texto no vemos en ninguna parte que Josué consulta a Dios sobre el qué hacer en esta batalla. Josué confió en las palabras de sus hombres, que fueron como espías a ver esa ciudad. Nosotros, igual que Josué, fracasamos en nuestra vida porque muchas veces no tomamos en cuenta la palabra de Dios, sino tomamos en cuenta las palabras y los consejos que nos agradan, que nos endulzan el oído. Tomamos las palabras que queremos oír y no las que debemos oír. Escuchamos más a las personas que a Dios. Cuando somos guiados por personas que son ciegas espiritualmente, el resultado, un inevitable fracaso. Mateo 15:14. Dejadlos, ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. La segunda causa, se confiaron y fueron autosuficientes, tal y como vimos en el versículo 3 y 4. El pueblo de Israel se sintió más poderoso y más fuerte que los de ahí. Por eso dijeron que no era necesario fatigar a todo el pueblo porque eran pocos, es decir, ellos pensaban que la batalla sería fácil, pero no fue así. En muchos ámbitos de la vida, menospreciar al rival es síntoma de derrota. Sentirnos superiores, pensar que lo sabemos todo, pensar que no necesitamos ayuda de nadie, son los pasos hacia el fracaso. Comprendamos algo muy importante. No es lo mismo ser soberbios que tener el respaldo de Dios. La palabra de Dios nos manda a no confiar en nuestra propia prudencia o en nuestra propia capacidad, sino que debemos apoyarnos siempre en nuestro Dios. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Posiblemente Dios ha permitido el fracaso para doblegar nuestra soberbia, en la soberbia de nuestro corazón. Como tercera causa, lo que tenemos oculto en nuestra vida. Versículo 13. Levántate y santifica el pueblo y di, santificaos por la mañana, porque el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Esta derrota también fue por causa de que Israel había tomado el anatema, es decir, había un pecado oculto en alguien en el pueblo. El pueblo estaba en derrota porque Acán había escondido en su tienda lo que Dios había mandado a que nadie debía tocar, pero su codicia fue más grande que su obediencia y que su temor a Dios. Versículos 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza, proclama ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un linaje de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hoy, cada uno en nuestro interior, tenemos que reconocer cuáles son nuestros lingotes de pecado y nuestros mantos babilónicos que tenemos ocultos en nuestro corazón. Pues los pecados o errores ocultos nos traerán fracasos a nosotros y a nuestra familia, tal y como lo afirma Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Tenemos que reconocer que nunca nuestros pecados quedarán en lo oculto, tal y como lo afirma Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no salga a la luz. Tenemos que comprender que los pecados ocultos traerán tribulación, aflicción a nuestra vida. Pero hay esperanza para todo aquel que confiesa, que saca lo que tiene oculto y se aparta, tal y como dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Si nuestra vida hoy está en una derrota continua, si tenemos algo escondido en nuestra vida, Dios puede cambiar nuestra aflicción, nuestra tribulación en esperanza, si confesamos nuestros pecados al Señor.
Oseas 2:15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su vida a la tierra de Egipto. Solo Dios sabe lo que tenemos enterrado debajo de nuestra tienda, en lo más profundo de nuestro corazón. Pero ¿para qué llegar a una derrota? Quiere que disfrutemos de la victoria. Amado Padre, yo te quiero pedir por la vida de tu hijo y de tu hija, que tal vez están viviendo estas situaciones, o tal vez, Padre bendito, las vivieron, y que todos los que hemos pasado por ese tipo de derrotas podamos tomar esta palabra, Señor, y mirar si alguna de esas causas también las hicimos nosotros para llegar a esa derrota, y que podamos hacer cambios, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Eso nos da la esperanza de que cada día tú tienes una nueva oportunidad para nosotros, que tú no te quedas con el pasado, sino que puedes dar nuevas oportunidades de victoria. Señor, queremos levantarnos y confiar en ti. Queremos, Señor, ver tu gloria. Queremos, Padre maravilloso, dejar la autosuficiencia y poder entrar en tu presencia y poder hacer todo conforme a ti. Hoy, Señor, sacamos todo lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida que nos puede estar llevando a estas derrotas y poder tener un corazón limpio, porque solo los de corazón limpio verán a Dios. Y gracias, Señor, por estas lecciones, porque sabemos, Padre bendito, que si aplicamos todo lo contrario, viviremos de gloria en gloria. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora llega el momento más crucial para este tiempo. Ve y habla con tu Padre y dile cómo estás, cómo te sientes. Pon toda tu esperanza en Él y recuerda que si Él lo dijo y tú lo crees, Dios lo hará. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Háblale, porque tu Padre te está escuchando. Que tengas un hermoso y bendecido día.